lo decíamos hace un momento, abrimos nuestro rincón especial de los martes para hablar de literatura, para hablar de libros, como siempre, con Enrique López de Librería Roy. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, muy buenas. Y hoy con una invitada que nos trae Enrique al estudio. Ella es Alicia González, ha escrito un libro, Buenos días, un libro que ha ganado el 7º certamen de narrativa femenina Princesa Galiana, que concede el Ayuntamiento de Toledo. Luego le preguntaremos cómo llegó hasta Toledo el libro. ¿Qué tal, Alicia? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Gracias por traerme. Hombre, esas dasas, Enrique, que es el que nos dice, hay una autora que quiero que entrevistemos, porque ¿qué nos cuenta Alicia en Buenos días, Enrique? Bueno, pues es una historia que está muy relacionada con la vocación de Alicia y con un trabajo que desarrolló durante muchos años. Es una historia dura de migración, de malos tratos, de tener muy malas cartas en la vida. Uh-huh. Y yo creo que ella mejor nos lo va a explicar. Pues es Buenos días para ella y cuánto tiempo le costó formarse esa idea en la cabeza y luego plasmarla en papel. Y luego nos decía... Porque era una idea que ella tenía ahí en la cabeza hacía mucho tiempo. Nos acaba de decir Enrique que tenía relación con la actividad profesional que desarrollabas. Bueno, pues cuéntanos todo esto un poquito. Bueno, yo empecé en el campo social como voluntaria, durante años realizando un trabajo de voluntariado, sobre todo con menores. Luego tuve la suerte de trabajar en la Fundación Siloé, también con menores. Y un poco la novela, pues como se explicaba un poco en el prólogo y tal, un poco la idea surgió de ese trabajo, de las cosas que escuchabas, de las experiencias que te contaban o que tú veías, o de los menores con los que se trabajaba y con las familias. Entonces, bueno, la idea estaba en la cabeza. Fue fruto de un hecho puntual, de una situación concreta, y a partir de ahí yo fui un poco hilvanando en mi cabeza los personajes, la historia, y como le contaba antes a Enrique, yo lo que quería reflejar es cómo el ser humano es capaz de incluso la cosa más aberrante, la cosa más horrible que se te pueda ocurrir, eres capaz de justificarlo si lo haces tú, si es en tu propio beneficio. Uh-huh. Entonces, bueno, la novela parte con la protagonista, cuenta un poco lo que le sucede. Miriam luego, es la protagonista. Sí. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cómo arranca la novela? Pues la historia se inicia, ella está en el hospital después de haberse provocado un aborto ella misma, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco el resto de personajes van completando la historia explicando desde su punto de vista, ¿por qué sucede esto? Claro, el lector luego ya se hace una idea, cuando conoce a todos los personajes, sí, hace una idea general de quién es más o menos culpable de la situación por la que pasa la protagonista, ¿no? Sí, vamos viendo los puntos de vista de todas las personas fundamentales de la novela. Uh-huh. Que si no me equivoco son mujeres, ¿no? Básicamente mujeres, hay un hombre. Hay un hombre muy malo. Ya que también consigue justificarse. Que también se justifica, sí, ¿verdad? Sí. Pero hay mujeres malas también. También. O sea que no tiene nada que ver. Exacto. Decías que era una idea que te llevaba tiempo rondando la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué querías escribir sobre esto? Pues yo creo que para mí era como que se lo debía. Se lo debía a la gente que me había contado esas historias, que había querido compartir conmigo, compartirlo de manera totalmente desinteresada, pero yo no podía ayudarles, no podía solucionarles. Era más un desahogo o para mí una muestra de confianza. Entonces, bueno, me apetecía dar un poco de voz, pequeñita, pero un poco de voz a alguna de las situaciones. Porque, bueno, los personajes son imaginarios, no existe ese personaje, pero sí existe en la mayoría de las situaciones, que era lo que yo... Me interesaba más reflejar las situaciones que los personajes concretos, que eso me lo he guardado para mí, quién es quién. Uh-huh. O sea que este libro es una deuda que tenías con la gente, con las personas que te había contado esas historias, ¿no? Sí. Uh-huh. Y yo le preguntaba a Alicia antes si tiene más intención literaria o más intención eso, ¿no? De poner en el tapete historias que todos tratamos de ocultar y de no saber mucho de ellas porque nos hacen daño, nos hacen sufrir. O si, aparte de eso, hay también una intención literaria detrás. O sea, ¿tienes ganas de hacer literatura o simplemente tienes ganas de que esa gente que a ti te preocupa... De contar esas historias para que todos las compartamos y sepamos... Pues en un principio, no, bueno, incluso la palabra novela me parecía que era una cosa que me quedaba grande, no, que me quedaba enorme. Yo no tenía ninguna intención de hacer nada en concreto. Yo solo quería, la idea que yo tenía, intentar exponerla en papel. No sabía muy bien cómo ni cómo hacerlo y tuve la inmensa suerte de conocer a Ramón Alcaraz, que es el director de un taller literario que se llama El Desván de la Memoria. Uh-huh. Y él fue el que me dijo, pues empieza y a ver qué pasa. Y entonces, bueno, empecé y fuimos avanzando los capítulos, fuimos avanzando y se terminó la novela. Y yo no tenía pensado hacer nada con ello, vamos, ni siquiera le llamaba novela. Yo había escrito algo que quería escribir, estaba contenta con el resultado, pero no pensaba hacer nada más.
Y él fue el que me dijo, hay un certamen en Toledo, las características del certamen era novela corta para escritores noveles. Él me decía, creo que puede encajar en lo que tú hiciste. Y decía, pero ¿cómo voy a ni siquiera se me había ocurrido mandar nada a un certamen, no. Y me dijo, mándalo, que yo creo que puede gustar. Lo envié y bueno, ya sabéis que estas cosas tardan meses y meses. Sí. Y no. Bueno, durante el primer mes igual sí que me acordé alguna vez, pero luego ya no me volví a acordar más hasta que me llamaron por teléfono. ¿Y cuando te llamaron, qué te dijeron y cómo recibiste la noticia? Pues me llamó una chica, me dijo que era la secretaria del certamen, yo recapacité y dije, sí, es verdad que había mandado una novela, y nada, me dijo que había ganado. Y yo empecé a desvariar un poquito y me dijo, bueno, ya te llamo mañana y te cuento más en concreto los detalles. Y te al comento... día siguiente ya me lo dijo, y al día siguiente me enteré mejor del tema. Además es un certamen de narrativa femenina, ¿no? Sí. No que tenga que ser escrito por mujeres, sino que la temática de la novela tiene que algún aspecto de la mujer. ¿Y fuiste a Toledo? Sí, claro. A recogerlo, ¿no? Sí, me dio muchísima vergüenza, pero sí. ¿Y cómo te sentiste? Porque muy bien. Porque... que uno, lo primero que escriba ya reciba un premio, supongo que eso además es una carga de responsabilidad, ¿no? Creo que fue un poquito pesada, por una cosa. O sea, fueron encantadores, tanto los miembros del jurado, el alcalde, la gente que nos recibió, nos invitaron a comer, a mí y a la finalista, en un sitio encantador, en Toledo, precioso y tal. Pero yo estaba todo el tiempo diciendo, ¿trajiste un ejemplar? No, eso está en el ayuntamiento hasta por la tarde, porque lo marcaron dentro de los actos de celebración del Día de la Mujer. Sí. Entonces eran los actos y luego lo último era la presentación de la novela y la entrega del premio. Claro, y tú no la habías visto, tu novela. Que me lo dieran, que yo quería coger el libro en la mano, yo quería uno. Claro. Y entonces, no, mujer, pero ya después yo diciendo, no, si yo es que no quiero comer. Quiero ver mi libro, exactamente, quiero ver mi libro. Pero no, hasta el final del acto no me lo dieron. Bueno, y supongo que uno cuando ve la historia, esa historia que quería reflejar en papel y la ve editada y encuadernada, bueno, pues... Pues eso es lo que más te impresiona. Es decir, el premio está muy bien y todo está muy bien, o sea, jolín, esto es genial y había una dotación económica, eran 3.000 euros, o sea, era todo perfecto. Pero a mí lo que más me impresionaba es que era que una idea que había estado en mi cabeza tenía forma de libro. O sea, a mí como que el proceso que lo había hecho yo era como que desaparecía, ¿no? Era como 2 actos que dices tú, anda, pues sí, que bien, ¿no? Supongo, bueno, Enrique, que eso a muchos escritores noveles les pasa por la cabeza. Ya ¿no? les gustaría, la mayoría, ¿no? Porque escritores noveles o escritores con ganas de que les publiquen libros los hay por miles. Por miles, no en España, sino en Asturias, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, claro, es un privilegio muy grande, ¿no? Y esta es ya la segunda edición, porque el libro en la edición original se agotó y ahora acaba de salir la segunda edición. Bueno, acaba de salir en marzo, la segunda edición. El Ayuntamiento de Toledo, lo que era el premio era la dotación económica y después hacían una tirada de 1.000 ejemplares con la novela. Y esto es como todo va en proceso. Primero nunca pensé en hacer una novela, luego nunca pensé en publicarla, pero una vez que ya está, los comentarios que me llegaron eran buenos. Y bueno, no es que me sorprendiese, pero bueno, me empezó a gustar el tema. Y entonces mi idea fue intentar reeditarla. Bueno, misión complicadísima, muy difícil, sí. Claro, que os voy a contar, muy complicada. Entonces, de nuevo, Ramón Alcaraz volvió al rescate y él se había constituido como editorial y me dijo que él la reeditaba, que él creía en la novela, que creía en el proyecto y que volvíamos a intentarlo. Y en mayo se puso otra vez a la venta. Una reedición que el otro día me comentó que se habían agotado y que iba a pedir hacer más ejemplares. Fíjate, y los comentarios siguen siendo buenos, con lo cual una historia que a priori uno puede creer que la gente no tiene ganas de leer por la crudeza y por la realidad, porque hay veces que no queremos conocer esas historias, ¿no? Como la gente que apaga el telediario para no ver lo que está pasando en el mundo, que pasa. Bueno, una historia como esta y te descubres agotando la primera edición y agotando la segunda edición. ¿Será que hay más gente que quiere conocer estas historias de lo que creemos y que quiere saber qué es lo que ocurre a su alrededor? Hombre, yo creo que la historia es dura, pero es dura para la persona que la vive. Quiero decir, seamos realistas con las cosas. Leerlo, lo que te puede llevar es a pensar, pero es que eso está ahí ya. Lo que no podemos es cerrar los ojos y si no lo veo, si no lo leo, si no lo oigo, no existe. Y que aparte tiene sus compensaciones también. No es que toda la novela tiene sus compensaciones, ¿no? Hay personajes muy tiernos, hay personajes que ayudan mucho. Hay gente muy desinteresada dentro de la novela, en los personajes. Yo, por ejemplo, tengo un personaje favorito, una de las señoras. Quiero decir, ahí, como dice Enrique, no todo es, no sé. Hay una abuela que ella, es mi personaje cielo, favorito también, quiero decir. Una hermana
una hermana de padre, que no de madre, que también se vuelca con ella cuando la conoce y desinteresadamente. O sea que hay personajes también de mucha valía humana. Después de este éxito, ¿seguirás escribiendo más historias? Porque supongo que conocerás muchas y que tendrás muchas en la cabeza. Pues después de este libro, que se lo comentaba también antes a Enrique, es como que me costó mucho escribirlo, y una vez que ya se repasó, que se editó, yo no soy incapaz de volver a leerlo. Lo intenté hace un par de meses y no pasé de la mitad del primer capítulo. Para mí, o sea, este es el libro que yo quería escribir, pero ahora le cogí el gusto al tema, claro. Me gustó. Pero lo siguiente que hice fue como mucho más relajante. Es una novela infantil que saldrá publicada ahora a principios de año en una editorial chilena que se llama MN Editores. Y bueno, les gustó la historia y la voy a publicar. Pero fue como un pequeño descanso después de este. Y ahora sí, lo que estoy trabajando ahora sí es para, bueno, un poco retomando este mismo esta tema, historia, ¿no? sí. Comenzó siendo, fíjate, la primera novela comenzó siendo un desahogo, ¿no? Sí. Escribió la historia que quería escribir, lo que había escuchado y lo que había sentido, y ahora se ha convertido la literatura en casi una necesidad, por lo que nos dices. Sí, Tienes sí, ganas de más. sí. Oye, pues eso es estupendo, y nosotros además encantados porque seguiremos leyendo a Alicia González. Buenos días, es el libro de Alicia González que se llevó el premio, el 7º certamen de narrativa femenina Princesa Galiana que conceden en el Ayuntamiento de Toledo, que la llevaron a comer y todo antes de ir a Son recoger el encantadores. libro. Yo, cualquiera que quiera participar, yo es que la animo, porque son Y ella tenía ganas de ver su libro y hubiera quedado sin comer, pero Sí, ella aguantó perfectamente. estoicamente hasta que lo vio publicado. Pues muchísima suerte, Alicia. Muchísimas Gracias. gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por este ratito. Seguro que Enrique se hará eco de tus siguientes libros, tanto el de literatura infantil que dices que tendrás para principios de año, Sí. como el siguiente que ya estás escribiendo. Enrique, muchísimas gracias. Hasta Gracias la a semana ti. que viene. La semana que viene, ya te lo digo, mira, ahora en Antena, me parece que vamos a tener por aquí a Carmeta Morán, que Muy bien. acaba Tiene libro nuevo. de sacar libro nuevo, además con ilustraciones de Forges. O sea que va a estar bien la charla. Muchísimas gracias, Enrique. Hacemos una pausa y enseguida nos vamos a hablar de congresos.